son los gases. Y vamos a hacer unas breves definiciones que me gustaría que las fueras leyendo. También tenemos que las propiedades de los gases, sus moléculas no entran en contacto una con otra, no poseen densidad o volumen definido, se expande hasta ocupar por completo el recipiente en el que está contenido. La cantidad de su volumen definido a una presión y temperatura determinada. Puede comprimirse fácilmente. Algo muy interesante es saber las conversiones, los valores de la temperatura. La temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. TC es temperatura en grados Celsius y la T es en grados Kelvin. Quiere decir que si tú quieres la temperatura en grados Kelvin, lo tienes que solo del otro lado a sumar. Y a esa temperatura en grados Kelvin normalmente se le llama temperatura absoluta. También existe otros sistemas que es el Fahrenheit. Por ejemplo, si queremos convertir temperatura Fahrenheit a Celsius y viceversa, tenemos que temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 multiplicado por la temperatura en centígrados más 32. Ahora, si quieres obtener temperatura en grados Celsius es igual a 5/9 que multiplica la temperatura en Fahrenheit menos 32. ¿Qué son las leyes de los gases? Algo muy interesante es que tienes que saber que las leyes son aquellas que describen relaciones en las siguientes variables. La P que es presión, la B que es volumen, y la T temperatura, y la N el número de moles. Y eso nos da como resultado 4 leyes y una ecuación a partir de ellas. Cada ley de estos principios tienen sus leyes. Por ejemplo, la ley de Boyle, la ley de Charles, Gay-Lussac y ley de Avogadro, de las cuales se derivan a la ley de los gases ideales. Y yo lo supuse con un jueguito, que pavo es igual a ratón. Si tú pasas la A con A, las A se anulan y las O se anulan. Entonces no me queda PV es igual a RTN. Eso me da como resultado la ecuación de los gases ideales. Algo muy interesante es la R, que es la constante de los gases, tiene estos valores. Esta fórmula solo se aplica a gases ideales con cierta variación en gases reales. Realizando un resumen, sé que la ecuación de los gases ideales es la presión es igual, multiplicado por el volumen es igual a nRT. El número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. La presión que me dan en los problemas es la presión absoluta. Y la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica, que tiene un valor de 1.01 por 10 a la 5 pascales. El volumen puede estar en litros o en metros cúbicos. Eso va a depender de la constante R de los gases. N es el número de moles. Y el número de moles es igual a masa partido del peso molecular. Algo muy interesante es que la temperatura debe estar en grados Kelvin. Y de todo esto, importantísimo la ecuación de estado. Vamos a tener condiciones de inicio y condiciones finales. Y eso me deduce que presión 1 por volumen 1 dividido T1 es igual a presión 2 por volumen 2, temperatura 2. Se va a cancelar la que sea siempre constante. En problemas de gases, si dan datos de presión, lo tenemos que asumir que es presión absoluta. Vamos a hacer el problema de aplicación de los gases. Y el problema es así: un gas ideal ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos a temperatura 20 grados centígrados y presión manométrica de 100 pascales. Determine el número de moles. Algo muy importante, por ejemplo, si aquí no nos hubiera dicho manométrica la presión, la teníamos que haber asumido como presión absoluta. Eso lo tienes que tomar muy en cuenta. Pero este problema me está condicionando que es manométrica, que en breves momentos la tenemos que convertir en absoluta. Bien, la estrategia de resolver el problema es: primero, colocar nuestros datos y usar todos los datos del sistema internacional. Tenemos un volumen que es de 100 centímetros cúbicos, lo convierto a metros cúbicos y me sale 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Y el problema me decía que era 20 grados centígrados, le sumo 273
me equivale a 293 Kelvin. La presión, tengo que calcularlo como presión absoluta. Como me dieron manométrica 100, entonces presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. El dato que me dieron fue de 100 y le tengo que sumar la presión atmosférica, que es 1.01 por 10 a la 5 pascal. Eso me sale como resultado 100.100 pascales. Y la constante de los gases busco, como me están pidiendo el número de moles, busco uno de J de Joules sobre mol sobre Kelvin. Y esa R que voy a utilizar es 8.314. Al tener todos mis datos, escribo mi fórmula de gases ideales, que presión por volumen es igual a nRT. Despejo N, que es el número de moles, RT está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces es PV dividido RT, hago las sustituciones respectivas, presión 100.100 por volumen 1 por 10 a la menos 4 dividido la constante de los gases, que es 8.31, y la temperatura 293. Al resolver esto con la calculadora, me sale que el número de moles sale 4.15 por 10 a la menos 3 moles. La ecuación de los gases, la ecuación de estado. Tenemos un problema que dice que la presión de un gas a volumen constante es de 0.7 atmósferas a 100 grados centígrados. Las preguntas que me hacen es hallar la temperatura cuando la presión es 0.04 atmósferas, y la pregunta B, ¿cuál es la presión a 400 grados centígrados? Bien, el primer dato es que la presión 1 es 0.7 atmósferas y T1 es 100 centígrados. Como estamos en condiciones de inicio, los grados centígrados los vamos a convertir a Kelvin. Y ahí están mis condiciones de inicio. Luego tenemos el estado final, y la primera pregunta es hallar la temperatura 2 si la presión es 0.04 atmósferas. Bien, eso nos lleva a plantear la ecuación de estado al inicio y al fin. Presión 1 por volumen 1 dividido T1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Como el problema dice que es volumen constante, quiere decir que el volumen es igual para ambos estados, entonces lo voy a cancelar. Y como me piden T2, lo tengo acá, lo paso al otro lado a multiplicar, entonces P1 pasa a dividir y T1 a multiplicar. Por eso tengo el despeje, que T2 es igual a P2 por T1 dividido P1. Este resultado, hacer las sustituciones respectivas, si te das cuenta no tuve necesidad de convertirlo en pascales, porque a la hora de hacerlo dimensionalmente se cancela y me queda la temperatura en Kelvin. La segunda pregunta, teniendo en cuenta las mismas condiciones de inicio, me preguntan la presión 2, si mi temperatura es a 450 grados centígrados. Entonces tenemos que convertir esos grados centígrados a grados absolutos, sumándole 273. Entonces tenemos que acordar otra vez la misma condición de estado, al inicio y al fin. Y como nuestro volumen es constante, vuelvan a los volúmenes, y el despeje es P2, entonces T2, la temperatura 2 está dividiéndose del otro lado a multiplicar, entonces P2 es P1 por temperatura 2 dividido T1. Haciendo las sustituciones respectivas, P1 era 0.7 atmósferas por temperatura 2, que es 723, y la temperatura 1 es 373. Haciendo un análisis dimensional, este resultado me sale en atmósferas. Pero si yo quiero realizar este resultado en atmósferas, hago una conversión, que una atmósfera es 1.01 por 10 a la 5 pascal. Multiplico esos dos resultados y eso me da como resultado 136.350. Termodinámica. Este bloque dice que termodinámica es el estudio de la relación entre el calor, el trabajo y la energía, y en particular de la conversión de energía en trabajo. Y esa primera ley de la termodinámica, ese calor, una máquina lo convierte en trabajo. Y esas tres variables las vamos a empezar a estudiar. Y calor dice que es la energía que fluye de un objeto a otro, o de un sistema a otro, debido a la diferencia de temperaturas. Si por ejemplo el calor es positivo, si el sistema lo absorbe calor, y el calor va a ser negativo si el sistema libera calor, porque pierde. Algo muy interesante que es el calor fluye de la temperatura más caliente a la temperatura más fría. Y trabajo es la energía
energía que se transfiere desde un objeto a otro como resultado de un cambio de volumen. Acordémonos que trabajo es fuerza por distancia y fuerza es presión por área. A la hora de multiplicar área por distancia, conseguimos volumen. Por eso es que trabajo es presión por cambio de volumen. Y el cambio de volumen va a ser volumen final menos volumen inicial, y eso es área por distancia. Algo interesante para resolver problemas de termodinámica es que la primera ley de armónica me dice que el cambio de energía interna o del sistema es igual al calor menos el trabajo. Importante los signos. Si el trabajo se realiza sobre el gas, normalmente se coloca un signo negativo al trabajo. Y si el trabajo es realizado por el gas, se coloca positivo. Algo muy importante son los procesos termodinámicos, por lo que necesito que lo leas. Resolviendo un problema, tenemos que durante una transformación un sistema realiza sobre el gas 700 joules de trabajo y absorbe 1200 joules de calor. ¿Cuál es la variación de energía del sistema? Vamos a resolverlo, pero necesito que tomes en cuenta ciertos conceptos. Nuestra ecuación general es esta. Y si escribimos, si el trabajo se realiza sobre el gas, el trabajo va a ser negativo, entonces usamos la ecuación general. Pero algo interesante, si el trabajo se realiza por el gas, el signo es positivo y la ecuación quedaría de la siguiente manera. Para este problema, los datos del problema son que el trabajo son 700 joules y el calor 1200 joules, porque absorbe quiere decir que gana calor, pero dice que el sistema realiza sobre el gas, quiere decir que nuestro trabajo es negativo. Por lo tanto, nuestro planteamiento se daría que delta es igual a Q menos, porque está sobre, W. Entonces el cambio de energía del sistema va a ser la resta de 1200, que es el valor del calor, menos 700, que es el trabajo. Y eso nos da como resultado 500 joules. Vamos a resolver otro problema de trabajo. Dice, un gas en un contenedor está a una presión de 1.5 atmósferas y un volumen de 4 metros cúbicos. Pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado sobre el gas? El inciso A, si se expande a una presión constante al doble de su volumen inicial. Y la pregunta B, ¿cuál es el trabajo realizado sobre el gas si se comprime a presión constante a un cuarto de su volumen inicial? Muy bien. Importantísimo otra vez, el juego de signos. Si nos damos cuenta, si el trabajo se realiza sobre el gas, el signo del trabajo es negativo. Y si el trabajo se realiza por el gas, el signo del trabajo es positivo. Los datos del problema. Dicen que hay un gas en un contenedor que tiene 1.5 atmósferas. Lo convierto a pascales. Eso me sale 151.500. Y el volumen de inicio es 4 metros cúbicos. La primera pregunta, el trabajo realizado sobre el gas, tenemos que ir pensando que el trabajo lo vamos a colocar con signo negativo, porque si hubiera sido por él, le hubiéramos puesto positivo, pero el problema dice realizado sobre, es negativo. Y dice, si se expande al doble de su volumen inicial, ¿qué teníamos al inicio? Un volumen de 4 metros cúbicos. Como es el doble, se está expandiendo, está aumentando al doble, significa que es 8 metros cúbicos. El volumen final es 8 metros cúbicos. Entonces, me preguntan el trabajo. El trabajo, entonces, acordémonos que es el negativo porque es sobre el gas, presión por delta volumen. Y delta volumen es volumen final menos volumen inicial. Sustituyendo, la presión era 151.500 multiplicado por el volumen inicial, que es final es 8 menos el inicial es 4. A la hora de resolver el trabajo es negativo. La siguiente pregunta era el trabajo realizado sobre el gas si se comprime a un cuarto de su volumen inicial.
Si su volumen de inicio es 4 metros cúbicos y ahora dice que el final es 1/4 de su volumen de inicio, la cuarta parte de 4 es 1. Quiere decir que el volumen final es 1 metro cúbico. Se comprimió, se redujo. Colocamos entonces que el trabajo es menos, porque está hecho, preguntan qué es el trabajo sobre el gas, que es P por delta volumen. Y haciendo las sustituciones respectivas, delta volumen es final menos inicial. En la presión entonces, sustituyendo 151.500, y volumen final entonces es pequeño. 1 menos 4 es menos 3. Y menos, a la hora de multiplicar menos por menos, sale más.